Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esto es Torah en corto. Mi nombre es Joel. Y en esta ocasión traemos la parashá Vaerá, el yo soy en acción. Vamos allá. Vaerá significa y me aparecí. Y abarca desde Éxodo capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35. En esta parashá, Hashem se revela como Yod-Heh-Vav-Hei, el Dios fiel a su pacto, y manifiesta su poder frente a Faraón y los dioses de Egipto, a través de señales y juicios. El Eterno muestra que Él gobierna sobre la creación, distingue a su pueblo y comienza a ejecutar la redención prometida, preparando el camino para el éxodo. Esta revelación anticipa al yo soy manifestado plenamente en Yeshua, quien traerá la liberación definitiva. En el capítulo 6, desde el verso 2 al 8, dice, y añadió Hashem a Moisés diciendo, yo soy Yahweh, Yod-Heh-Vav-Hei, que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai o el Todopoderoso, pero el nombre Yahweh no se los di a conocer. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación en la cual moraron. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de que los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, Yod-Heh-Vav-Hei, su Dios, que los sacaré de la opresión de los egipcios y los liberaré de su servidumbre. Los rescataré mediante la fuerza con brazo alzado y con grandes juicios. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saca de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano en juramento de que la entregaría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por heredad. Yo, Yahweh. Y aquí podemos encontrar dos declaraciones puntuales que hace el Señor. Primero, cuando se le revela a Moisés, y luego cuando le hace la promesa de redención. Si vamos a los versos 2 y 3, vemos que él dice, yo soy yo soy Yahweh. Y le dice en el versículo 3 que él se le aparece a Abraham, Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el Shaddai. Sin embargo, él no revela su identidad a ninguno de ellos. Y recordemos la lucha que tiene Jacob, Israel, con el ángel, que le dice, revélame tu nombre, y él se niega, él nunca le reveló su nombre, sin embargo lo bendice. Y lo otro es la promesa. En los versículos 6 y 7 podemos encontrar cuatro declaraciones del Señor que dice, los sacaré de la opresión, los liberaré de servidumbre, los rescataré mediante la fuerza con brazo alzado y con gran juicio, y los tomaré como pueblo mío. La enseñanza que podemos encontrar es que el Señor recuerda su pacto y actúa como redentor. Si vamos a Ezequiel capítulo 20, versos 5 y 6 dice, así dice el Señor de señores, el día que yo elegí a Israel, juré a la descendencia de la casa de Jacob, que me manifesté a ellos en la tierra de Egipto, y juré diciéndoles, yo soy Yahweh, su Dios. En aquel día levanté mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto a la tierra que les había dado, más majestuosa que todas las ciudades, de la cual fluye leche y miel. Y me llama poderosamente la atención que en este pasaje el Señor, a través de su profeta, el profeta Ezequiel, les recuerda al pueblo de Israel quién fue el que los sacó a ellos de la tierra de Egipto y quién fue el que les dio la tierra que ellos estaban habitando en ese momento. En el Salmo 105, Salmo 105, versículos 42 al 45 dice, porque recordó su santa promesa a Abraham su siervo y sacó a su pueblo con regocijo
y a sus jóvenes entre cánticos. Les entregó las tierras de los pueblos y tomaron posesión del esfuerzo de las naciones para que guardaran sus mandamientos y observaran sus leyes. En el primer capítulo del Evangelio según Lucas, versículo 72, dice, y mostró misericordia a nuestros padres y recordó sus santos pactos y los juramentos que hizo a nuestro padre Abraham, que nos concedería. En los versículos del 9 al 13, tenemos que dice, así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no prestaron atención a Moisés por causa de su depresión y de la dura servidumbre. Entonces Yahweh se dirigió a Moisés y dijo, ve a decir al faraón, rey de Egipto, que deje que los hijos de Israel salgan de su tierra. Y Moisés dijo a Yahweh, he aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar el faraón, teniendo yo dificultad para expresarme? Entonces Yahweh, dirigiéndose a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, que sacaran de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Y aquí podemos encontrar algo interesante, y es que muchas veces el desánimo nos distrae de prestar atención al llamado del Señor. Y aquí podemos encontrar en el verso 9 cómo a pesar de que Moisés le habla a los hijos de Israel, estos no lo escuchan. ¿Por qué? Por la causa de la congoja de espíritu como consecuencia de la opresión de Faraón. Y es que el sufrimiento puede nublar la esperanza. Sin embargo, el Señor, el Todopoderoso, no se detiene. Salmo 34:18 dice que cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón. Y es que a pesar del sufrimiento, a pesar de la congoja, a pesar del desánimo, el Señor siempre opera a favor de su pueblo escogido. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas son palabras de nuestro Mesías Yeshua, porque Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Luego en el capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 7, dice, pero Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú habla todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón lo transmitirá al faraón para que él deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y voy a multiplicar mis señales y mis portentos en la tierra de Egipto. Pero el faraón no los va a escuchar. Entonces yo voy a poner mi mano contra Egipto y sacaré de la tierra de Egipto con grandes juicios a mis huestes, a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron como Yahweh les ordenó, así lo hicieron. Y Moisés era de 80 años de edad y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y aquí encontramos algo, vamos a llamarlo un poco curioso, que hace el Señor cuando comisiona a Moisés y Aarón para que vayan delante de Faraón. Y es que en el versículo 1, él le dice, yo te he constituido por Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. En otras palabras, podemos decir que el mismo Hashem, el mismo Yod-Heh-Vav-Heh, unge a Moisés o lo comisiona como su Mesías y le delega su autoridad divina para confrontar entonces el poder del faraón. O dicho de otra manera, Dios delega su autoridad a Moisés para que él confronte el poder del mundo. Y vayamos a Jeremías, capítulo 1, versos 9 y 10, donde dice, enseguida Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Yahweh, he aquí mis palabras he puesto en tu boca. Mira, en este día te he constituido en autoridad sobre las naciones y sobre reinos para desarraigar y derribar, para derrocar y devastar,
para construir y plantar. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre cualquier autoridad humana está la autoridad del Eterno. Y nadie, absolutamente nadie, puede ir en contra de eso. Y es que en el Señor no existen protocolos hechos por humanos, porque cuando Él ordena a sus siervos hacer algo, más vale obedecerle, porque si no, horrendo juicio caerá sobre esa persona. El Salmo 110.2 dice, Yahweh enviará desde Sión la vara de su poder. Juan 12.49 dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, porque las órdenes del Eterno están por encima de cualquier estructura religiosa. En los versículos 8 al 13 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, si el faraón les dijera, muéstrenme una señal, tú dirás a Aarón, toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ésta se transformará en una serpiente enorme. Y fueron Moisés y Aarón delante de Faraón, y tal como Yahweh les había ordenado, así lo hicieron. Y Aarón arrojó su vara delante de Faraón y de sus nobles, y la vara se transformó en una enorme serpiente. Y entonces el Faraón llamó a los magos y a los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, porque cada uno arrojó su vara delante de Faraón, y éstas se transformaron en serpientes enormes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no les permitió irse, tal como había dicho Yahweh. Aún a pesar de que el Señor está demostrando su superioridad sobre estos magos, Faraón endurece su corazón. Y esto nos da una enseñanza que el poder de Dios supera toda imitación falsa. Miqueas 7:15 dice, le mostraré maravillas como el día que salió Israel de la tierra de Egipto. El Salmo 96:5, todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahweh hizo los cielos. Y si vamos a la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Hasatán o Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. ¿Qué ocurre? Que aquí el apóstol Pablo está tomando como referencia la imitación de los magos de Egipto y los compara con el inicuo cuando se manifiesta aquí en la tierra, porque él va a buscar una manera de tratar de imitar el poder de Yahweh y el poder de Yahweh, y con esos falsos prodigios buscará engañar a las naciones. Sin embargo, sabemos que el poder de nuestro Señor es muy superior a cualquier imitación. Luego, en los versículos 14 al 25, tenemos que viene entonces ahora la primera plaga. Y vayamos aquí al versículo 17, donde dice, así dice Yahweh, en esto sabrás que yo soy Yahweh, he aquí que con la vara que tengo en mi mano golpearé sobre las aguas del río y éstas se convertirán en sangre. Y aquí tenemos entonces la primera plaga de Egipto, cuando el agua se convierte en sangre. Y con esta primera plaga entonces inicia el juicio hacia los falsos dioses de Egipto. Así como dice Salmo 78:44, convirtió sus ríos en sangre. Al igual que Apocalipsis 16:4, las aguas se convirtieron en sangre. Y es que el hecho de convertir el agua en sangre representa juicio sobre la tierra, juicio sobre los dioses falsos y juicio sobre aquellos que no creen en él. Luego, en el capítulo 8, entre los versículos 1 al 19,
tenemos entonces la segunda y la tercera plaga, que son las plagas de las ranas y de los piojos. Y aquí quiero ir al versículo 10, que dice, Faraón le respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, se hará según tu palabra, para que sepas que no hay otro como Hashem, como Yahweh, nuestro Dios. Y ahora vayamos al 19, donde dice que luego dijeron los magos al Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón fue endurecido y no los escuchó tal como había dicho Yahweh. Y es curioso porque en el versículo 10 del capítulo 8, Faraón llama a Moisés y Aarón y les dicen y les pide que por favor oren a Yahweh para que cesara la plaga de ranas y entonces él iba a dejar al pueblo ir a ofrecerle sacrificio al Eterno. Sin embargo, luego de que Moisés y Aarón oran, él endurece nuevamente su corazón y les dice que no van a ir para ningún lado. Pero en el versículo 19 estamos hablando de la tercera plaga, la plaga de los piojos. Y la razón por la que los magos de Faraón le dijeron que dedo de Dios era este, era porque ellos no pudieron replicar esta plaga. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que aún los impíos reconocen la mano y el poder del Eterno. Así como dice el salmista en el Salmo 8, versículo 3, que el cielo es obra de sus dedos. Desde el versículo 20 al versículo 32 del capítulo 8, entonces vemos la cuarta plaga, que es la plaga de los insectos. Y aquí quiero que vayamos al versículo 23, que dice, entonces yo haré distinción entre mi pueblo y el pueblo tuyo. Mañana será esta señal. Aquí hay algo de suma importancia que debemos tomar en cuenta, y es que el Señor especifica que va a ser una separación entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y aquí tenemos una enseñanza sumamente poderosa, y es que Dios distingue a los suyos, pero no solamente distingue a los suyos, sino que también los guarda en la hora del juicio y de la hora mala. Miqueas 3:18 habla sobre la diferencia que hace el Señor entre el justo y el malo. Salmo 97:1 habla de que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará la maldad. Juan 7:15, el mismo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el capítulo 9, del 1 al 12, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ve a decir al faraón, así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, ya que si rehusas dejarlo ir, como te has obstinado en hacerlo hasta ahora, he aquí que la mano de Yahweh vendrá contra tu ganado que se halla en el desierto, contra los caballos, contra los asnos, contra los camellos, contra los bueyes y contra las ovejas, pues habrá una terrible mortandad. Sin embargo, Yahweh hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, de manera que ninguno de los animales de la casa de Israel morirá, ni uno solo. Luego Yahweh fijó un plazo y dijo, mañana Yahweh hará esto en el país. Al siguiente día Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de los egipcios, pero no murió ni un solo de los animales de la casa de Israel. Entonces el faraón mandó supervisores y ellos vieron que del ganado de la casa de Israel no había muerto ni un solo animal, pero el corazón del faraón fue endurecido y no permitió que el pueblo partiera. Entonces Yahweh dijo a Moisés y Aarón, tomen puñados de cenizas del horno y Moisés las esparcirá hacia el cielo en presencia del faraón y se convertirá en fino polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual causará ampollas y se convertirán en úlceras en las personas y en el ganado, y se propagará por toda la tierra de Egipto. Entonces tomaron cenizas del horno y se presentaron delante de Faraón, y habiéndola esparcido Moisés, ésta produjo ampollas que se convirtieron en úlceras y se propagaron entre las personas y entre el ganado.
De modo que los magos no podían estar en presencia de Moisés debido a las úlceras, pues éstas se habían propagado a los magos y a todo Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y él no los escuchó, tal como había dicho Yahweh a Moisés. Ahora tenemos la plaga del ganado y la plaga de las úlceras. Y una vez más, el Eterno hace una distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y una vez más, el Señor no solamente separa a su pueblo, sino que también lo protege, ya que ni un solo animal del ganado de Israel muere, ni tampoco ninguna persona de Israel, de los hijos de Israel, sufrió de las úlceras. Nahum 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 2.9 dice, conoce el Señor a los que son suyos, y es que Él nos conoce, como todo buen pastor que conoce a sus ovejas. Llegamos a la séptima plaga, la plaga del granizo, en Éxodo capítulo 9, del versículo 13 al 35. Y vamos a ir al versículo 16 donde dice, no obstante, por eso te he levantado a fin de mostrarte mi poder y que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Y aquí vemos que el Señor a través de Moisés está amonestando a Faraón por la dureza de su corazón. Y todavía más adelante le dice que todavía él decide restringir al pueblo y que se ha negado dejarlo ir. Ahora bien, a pesar de esto, en el versículo 27 tenemos que entonces Faraón mandó a que llamaran a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado en esta ocasión, Yahweh es justo, pero yo y mi pueblo somos impíos. Y es que luego de que cae el granizo, él se da cuenta del poderío de Yahweh. Sin embargo, reconocer a Dios sin arrepentimiento no produce cambio. En verdad, Dios se revela como el Dios fiel al pacto, poderoso en juicio y en misericordia. Las plagas muestran su autoridad sobre los dioses de Egipto y anticipan la redención final. Moisés actúa como sombra del Mesías, pero Yeshua es la manifestación plena del yo soy, quien libera no solo de la esclavitud física, sino del pecado y de la muerte. Así como dice Gálatas 5.1, para libertad nos hizo libres el Mesías. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Que el Señor te bendiga y te guarde.